Con los ojos grandes y la boca cerrada. Mi piel no contenía mis huesos. La música sorda de las esquinas entorpecía mis dientes. Yo quería correr y hoy el viento amortaja mis pasos. Tenía una corbata rosa enroscada en todo mi cuerpo. Me perdí en la última batalla del cine para contarle al acomodador con bigote las últimas palabras de la luna rosa. Me pisaban las botas amarillas y el estercolero más cercano movía las luces de mi bicicleta sorda. Todo es ya el recuerdo de un hospital vacío donde los grillos se cortan las venas. Bueno, aquí hay muchas claves en este primer poema, porque este es un libro escrito en el tiempo. No sé si se me oye. Si no se me oye, me levantáis la mano y ya está, ¿vale? No se oye, ¿no? No. Vale. ¿No se oye? Vale, vale. Está aquí en un sitio, ¿no? En la televisión, ¿verdad? Bueno, en este poema hay muchas claves. Este poema es casi una poética, es casi una biografía, una autobiografía de poeta, y es también un libro que, y es también un poema que habla de un hospital, seguramente de la historia de su padre, y también de una decepción que nace seguramente de descubrir, como me decía ayer Fernando, que uno espera lo peor de los enemigos, pero no espera a veces lo peor o lo malo de los amigos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay muchas cosas en este libro, ¿no? Lo primero que yo quería contar, yo no conozco a Fernando tanto como muchos de vosotros o muchos de ustedes, lo conozco hace 2 o 3 años, nos hemos hecho amigos básicamente a través de Facebook, a través de Juan Gasca, a través de, bueno, no sé, básicamente de su sensibilidad, ¿no? Porque yo he rescatado una entrevista que le he hecho este verano y él decía una cosa que me ha gustado mucho, que la quiero leer, porque yo creo que también es uno de esos retratos de un hombre que siente la poesía y el arte de manera especial. Bueno, se pueden imaginar que estoy un poco incómodo, no tanto por pudor, sino por esta situación rara, porque parece mentira que la tecnología siempre sea, como decía Javier Tomeu, un elemento de incomunicación. Pero quería decir lo siguiente, ¿vale? Decía Fernando este verano en una entrevista que le hacíamos en heraldo.es: mi vida es poesía. Desde que me despierto las palabras brotan en cada gesto. Pienso que es una deformación. Es como si vieras la vida en un espejo en la sala de los espejos deformantes. La poesía es sangre. Solamente viviendo se puede ser poeta. Ser poeta es respirar. Y dice además, la poesía es una forma de vida. Hay que enamorarse de la poesía para ser poeta. Bueno, pues Fernando, por lo que yo sé y por lo que él me contaba ayer, escribe poemas seguramente desde los 14 años. Y entonces han pasado 30 años o 33 desde que escribe poemas. Y este es su primer libro. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues este libro es una cristalización de muchas experiencias, ¿no? De muchas lecturas. Como dice Marcos Arjona, como dice Alex Fle, Fernando es un hombre que ha asimilado, bueno, pues él me decía este verano que seguramente su escritor favorito, no sé si su escritor, sino su modelo de hombre favorito, por decirlo así, es Oscar Wilde. Pero sin embargo, sus poetas son, en primer lugar, los simbolistas, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Gil de Viedma y seguramente García Lorca. Todos ellos están en este libro. Este es un libro donde de entrada se ve cómo un hombre que tiene otras ocupaciones, todos sabemos que entre otras cosas es el capellán del cementerio de Torrero, es el hombre que intenta dar consuelo, que intenta transmitir esperanza, que intenta encontrar un refugio a la mala hora. Bueno, pues vemos que él ha ido intentando crear una voz. Y aquí es una voz muy compleja la que él crea, la que se ve en este libro. Es, por una parte, una voz seguramente trufada de voces. Ahora que están ahí fallando el concurso de tapas, vamos a decirlo de trufada. Es una voz trufada de voces, porque aquí está evidentemente Gil de Viedma. Ayer él me decía que Gil de Viedma es un poeta que le marca mucho, porque Gil de Viedma es como un poeta de compañía, es el hombre con el que te gustaría salir a pasear por las tabernas y leer luego lo que él cuenta sus amores, cuenta cómo se toma una copa, cuenta los estados de ánimo. Bueno, pues en este libro Fernando cuenta también sus estados de ánimo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es
he decidido que no voy a leer nada, ¿vale? Entonces, una cosa que me gusta mucho y es cómo vive la noche, ¿no? Este es un libro que está presidido por la noche, presidido por la madrugada, y en la madrugada, entre otras cosas, uno se enfrenta primero a sí mismo, a su propia soledad, a cómo contempla el mundo, pero también a una cosa que dice Fernando muy bonita y que es una metáfora muy interesante, al bullicio del silencio. En el bullicio del silencio está todo. Está la percepción que tiene de la ciudad, está el estado de su corazón, está esos sueños que a veces parecen pues entre amorosos, eróticos, alucinaciones, vaya usted a saber lo que. Está un montón de cosas y está sobre todo algo muy importante. Está también la búsqueda del lenguaje, está el encuentro, esa especie de exploración que tienes para encontrar las imágenes. Todo eso está en este libro. Bueno, hay muchas cosas que me llamó la atención. Es un libro a veces demoledor, es un libro a veces terrible, es un libro de lo oscuro, es un libro de... Le decía yo ayer a Fernando que es un hombre con rincones oscuros. Todos lo tenemos. Bueno, le he dicho eso porque saben ustedes que hay un libro de James Ellroy que se llama Mis rincones oscuros. Todos tenemos eso. El libro más famoso de Joseph Conrad es El corazón de las tinieblas. Bueno, pues también es un poco eso. Pero Fernando lo tiene y se le ve claramente. Y además hay una cosa que no niega ni oculta. Le encanta provocar. Le encanta de vez en cuando lanzarnos, no sé si una presa de arena a los ojos o una puñalada al corazón o a nuestra conciencia, pero eso está ahí. Y bueno, y luego hay otra cosa que es muy interesante en este libro, el libro es a veces, bueno, no es nada realista, a pesar de que Fernando pueda pensar que es un libro realista, es un libro más bien a veces surrealista, ¿no? Cuando yo les decía, como dice Marcos Arjona, que le interesa Lorca, bueno, pues aquí hay muchas cosas de Lorca. Hay un poema donde se glosa un poco la percepción española, casi tópica, flamenca, de Lorca, pero a la vez lo importante de Lorca aquí es el Lorca del poeta en Nueva York, ese hombre que va a Nueva York en el año 2930, que viene de un país, bueno, pues que está descubriendo, seguramente que va a empezar la Segunda República, que está dejando de ser un país muy agrario y se encuentra con ese mundo que es un mundo donde parece que se haya acelerado más de 3 siglos. Bueno, pues a Fernando no es que le pase eso, pero sus imágenes son también imágenes surrealistas, imágenes que son un poco terribles, ¿no? Y luego tiene como elementos simbólicos muy interesantes como la presencia del amarillo, y ahí conecta con la Zaragoza amarilla de Julio Antonio Gómez, con la Zaragoza, la gusanera zaragozana de Miguel Labordeta, e incluso conecta con otra cosa muy curiosa, que es la Vetusta de Clarín. Para Fernando, Zaragoza es Vetusta. Dice, me duele Vetusta, me duele esta ciudad que es hipócrita, esta ciudad que es a veces inhabitable, esta ciudad que a veces es áspera. Yo no comparto esto con él. Yo creo que a pesar de las contradicciones, Zaragoza es una ciudad muy interesante, pero siempre es bonito ver cómo alguien percibe la ciudad. En cierta manera, Fernando, de manera todavía más radical, tiene una percepción de la ciudad como a veces tenía Labordeta cuando decía aquella canción de Zaragoza, la amo, la odio. Él la ama y la odia también. Está claro que está aquí, que se encuentra más o menos a gusto, que es un hombre que crea, alimenta tertulias, que alimenta lecturas, que establece relaciones muy interesantes, pero a la vez hay muchas cosas que le molestan. Y le molesta también la conjura, la conspiración, la intriga, la hipocresía. Eso también está en el libro. Hay 2 partes en el libro. Fernando, ¿me estoy alargando mucho? No, estoy encantado de lo que te dices. Vale. Bueno, en el libro hay 2 partes. Esta primera parte, que es, como digo, un pelín más terrible, que se llama precisamente Rompiendo el agua, y que sería esa crónica, ese documento de esa decepción que él ha vivido. Pero hay una segunda parte que se llama Psicopoemas, que es muy interesante, que podríamos decirlo que es como una poesía de la alucinación, una poesía del cuento, una poesía de alguien que sueña el amor, que sueña la amistad, que intenta forjar un mundo mejor, que intenta comunicarse mejor y a la vez que se mueve en ese terreno impreciso de la pesadilla, de lo telúrico, de la fantasía, ¿no? Me parece que en ese sentido el libro está muy equilibrado, funciona muy bien. Estos son versos
más cortos, y ya les digo, no es un libro nada complaciente, ¿no? Y luego hay otra cosa, quiero terminar, no quiero pasarme bueno, ya he charlado demasiado, pero querría hablar de Juan Gasca, ¿no? Porque este es un libro no solo de un poeta, es un libro de dos poetas. Un poeta con palabras, un poeta que siente, un poeta que vive, un poeta que explora, un poeta que está todo el rato encontrando, buscando la última razón de las cosas, las habitaciones ocultas de la sangre, que diría Lorca, y hay el poeta visual, el poeta gráfico, que se alimenta de muchas cosas. Podríamos decir de entrada que Juan es, y eso lo va a decir, me meto un poquito, no te parece mal, ¿no? Bueno, somos muy amigos, vale. Con Natalia digo, yo creo que Juan es por ahora, ¿no? Es un poco un artista académico, en el sentido de que está intentando dominar los secretos de la academia, los secretos del oficio para volar, y está volando. Y en este libro vuela muchísimo. Vuela en primer lugar porque sus dibujos, veréis, hay como un eco clásico, un eco grecolatino, un eco académico. Por favor, quítenle las comillas de lo peyorativo. Es un libro también, son también dibujos que a veces recuerdan mucho el mundo de la comedia del arte. Incluso hay algunos personajes que tienen esas narices de la comedia del arte. Pero también parece, y a lo mejor digo algún disparate, también parece que hay un encuentro con la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, sobre todo, y también de Carrà, pero sobre todo de Chirico, que como sabes se acabó convirtiendo en una especie de artista neoclásico. Y luego también hay puntos muy interesantes de acercamiento a Goya. Bueno, todo este mundo, esta especie de propuesta que hace Juan y la propuesta que hace Fernando, bueno, pues crean un mundo apacible y desapacible, inquietante casi siempre, pero sobre todo se ve claro que ha habido una conexión, una complicidad, y sobre todo que los dos, a su manera, han intentado hacer algo artístico, algo creativo, que realmente hay muchas veces que te conmueve. En realidad te conmueve incluso cuando te duele, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los logros de este libro de Caja de Cerillas. Y bueno, solo me resta, tengo por ahí más cosas, pero solo me resta felicitarles. Y bueno, como no sé si luego vamos a leer más poemas, si me permitís, otro querría leer de la serie final, porque veréis que realmente es diferente, pero son muy interesantes. Cuando os hablaba de ese sueño, que a veces son poemas poemas cortísimos, donde los versos a veces tienen solo una palabra. Por ejemplo, este. Era sencillamente un sueño real, como cuando hablas en el aire azul de todas las noches. Otro. Quiero valorar tu silencio azul y pintar mi rostro con tus manos. Bueno, enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Ya no sé si se oye. Habla, tú habla fuerte. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Otra vez. Yo no sé, pero creo que algo ha debido cambiar en Zaragoza porque en una presentación de un libro de poemas que haya tal cantidad de gente, pues no resulta muy frecuente. Ya no sé si será por el autor, por el poema, o por el libro, o por los poemas. Creo, desde luego, que la literatura de poemas o de versos es quizá la que menos público tiene, pero aquí es evidente que no. Bueno, yo creo también que tanto en la pintura como en la literatura, como en la poesía, lo más importante, y esto no es fácil llegar a darse cuenta, lo más importante es ser honrado con uno mismo. Entonces, si eres honrado contigo mismo, nunca te podrás sentir frustrado por si llegas a más o menos gente. Esto es algo que quizás se aprende con los años. Con los años digo de trabajo. Por otra parte, ahora ya hablando del ilustrador, de Juan Monzón Gasca, quiero decir que yo siempre he pensado, y lo creo además,
que en un libro ilustrado, y afortunadamente ahora cada día más se ilustran libros de poesía, de cuentos, de literatura, en un libro ilustrado, la lectura del texto y de las imágenes tiene que ser, digamos que una lectura o una creación paralela. Para nada tiene que ser la ilustración o los dibujos aclaratorios de un texto, porque si ese texto necesita esa aclaración, ese texto no está bien conseguido. Entonces creo que en este caso también, perdón, en este caso está bien en que el autor de la ilustración, Juan Gasca, ha seguido una lectura paralela al texto sin para nada pensar en ilustrar aquellos poemas que le pudiesen interesar más, y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Yo, como ha dicho Antón muy bien, creo que el academicismo en sí mismo no es malo. Antes de aprender, hay que volver a aprender para conseguir al final lo que realmente uno quiere decir. Y no es fácil, ni muchísimo menos, no es fácil. Pero sí que es importante que tenga uno muy claro aquello que quiere decir. Bueno, no lo sé si se oye bien, no se oye. Entonces, así mejor, como si estuviese cantando. Muy bien, muy bien. Quiero decir también que a veces no estoy acostumbrado a cantar. Yo tampoco. Bueno, quiero decir que en muchas ocasiones, la medida... En otras ocasiones que no esta. Sí, pues lo siento, lo siento, no. Bien, pues lo que quiero decir es que en realidad una obra de arte, sea literaria, sea musical, no se debe o no se debería de medir por las dimensiones. Me explico. Aunque parezca, por ejemplo, una ilustración muy sencilla, sin color, pequeña, no tiene nada que ver para la calidad de la obra. Por ejemplo, una obra pequeñísima de Vermeer que mide 20 por 21 centímetros como es La Encajera, pues no se puede comparar con una obra de Rubens de 2 metros por 3 metros. No estoy hablando de la calidad artística de una o de otra, sino que la dimensión no tiene importancia, porque a veces un simple poema puede ser más interesante, más emotivo, puede llegar muchísimo más que un largo libro de poemas o una pieza musical. Puede ser más conmovedora. Por ejemplo, El canto de los pájaros de Pau Casals es más conmovedora que para mí que una ópera de Wagner. En definitiva, la calidad artística de una obra no está ni en su tamaño ni en su grande dimensión, está en que el autor ha intentado ser honrado consigo mismo, y si lo consigue o no, ya es un acierto. Y bueno, ya no sé más que decir, porque ya lo ha dicho todo, lo ha dicho Antón, y yo únicamente muchas gracias por estar aquí, y que me sorprende en bien la cantidad de gente que ha venido a la presentación de un libro de poemas. Muchas gracias.